Buen día, ¿cómo se encuentran? Buen lunes, buen inicio de semana. Quería comentarles que hoy voy a hacer una pequeña clase sobre el tema de la reforma universitaria, que ya les subí el precio el otro día, para que, bueno, tengan algunas orientaciones sobre cómo encarar ese foro que tienen para realizar hasta el 3 de septiembre, ¿sí? Recuerden, bueno, recuerden no porque nunca se los dije, pero ¿qué entendemos por fecha límite de presentación? La fecha límite de presentación es justamente hasta cuándo el foro va a aceptar nuevas presentaciones, ¿sí? Es decir, del 9 hasta el 3 de septiembre pueden presentar. La fecha límite para revisiones es aquellos que deban rehacer el foro. Hasta ahora de los que presentaron vienen bien, nadie tiene que rehacerlo. La verdad, muy buenos los comentarios hasta ahora. Pero si hubiera la necesidad de revisar o corregir alguna cuestión, yo les doy tiempo hasta el 10 de septiembre para hacer esas revisiones. Pero la fecha límite de presentación es el 3, ¿sí? Entonces, por favor, tengan presente esto cuando vayan a hacer este trabajo, ¿sí? Bueno, eso respecto a las cuestiones formales. Ahora les quería exponer un poco sobre el tema de la reforma, ¿sí? Nosotros mencionamos todo este proceso que va desde finales del siglo XIX hasta inicio del siglo XX, década del 10, década del 20 también, como un proceso creciente de democratización del sistema universitario, ¿sí? Entonces, lo que decimos es, si bien la reforma del 18 es el punto más álgido, si ustedes quieren, el momento más visible de todo este proceso, eh, esto es un proceso continuo, ¿no? Que se da a partir de finales del siglo XIX y también con mucha fuerza a inicios del siglo XX, ¿no? Donde hay un proceso de luchas, ¿sí? Entre distintos sectores al interior de la academia, donde, bueno, algunos van a presionar fuertemente, y esto no solamente en la ciudad de Córdoba, no solo en la Universidad de Córdoba, sino también en la otra universidad importante e histórica del país, que es Buenos Aires, así como en las nuevas universidades que se van creando a principios del siglo XX, ¿no? La de La Plata y la del Litoral. Eh, entonces, bueno, lo que vemos justamente es que se presiona fuertemente para ampliar la participación de los sectores sociales dentro del ámbito universitario. Eh, Primero, el antecedente más importante me parece que es la nacionalización de estas universidades, ¿sí? Lo que primero ocurre es que hay un proceso bueno, las universidades pasan a ser gobernadas en última instancia por los estados nacionales, ¿sí? Y los presupuestos también quedan, bueno, supeditados al presupuesto nacional, ¿sí? También en la década del 80 hay un proceso de expansión de las materias y las carreras y las facultades que se van creando, bueno, a raíz de las necesidades sociales que van apareciendo también, ¿no? Carreras técnicas, carreras científicas, eh, carreras de abogacía, de contabilidad, que, bueno, son necesarias para el nuevo crecimiento y desarrollo económico. Entonces la universidad va acompañando ese proceso de dinamización del campo laboral y de demanda también de nuevas profesiones en el campo laboral. Mientras esto va ocurriendo, por supuesto, también hay una demanda de ampliación de la participación de los nuevos sectores que ingresan a la universidad, para democratizar también el acceso a las decisiones públicas dentro de la política universitaria, ¿no? Entonces, por eso yo digo, es una contienda entre conservadores y sectores democráticos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los ejes del conflicto? Acá yo cito el manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba, que ante la elección de un rector que era diferente a las aspiraciones que los movimientos estudiantiles tenían, bueno, sale ese famoso manifiesto donde denuncian una serie de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la universidad, específicamente la de Córdoba, y bueno, las cuestiones que la reforma se propone modificar, ¿sí? Por un lado, el problema del burocratismo que tenía que ver con, bueno, que ustedes ya saben, al no haber concursos transparentes, al no haber concursos, después esto
no haber transparencia en el acceso a los cargos, lo que generaba era inmovilidad en las cátedras, no se renovaban los criterios pedagógicos y los conocimientos, y bueno, tampoco se elegía de la forma más idónea los perfiles que iban a desarrollar los temas de cada materia, ¿verdad? Por otro lado, también se critica en función de esta falta de acceso transparente a los cargos, una falta de apertura para el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? Eso por un lado. La reforma, acá yo lo cito entre comillas, el derecho divino de los profesores, ¿no? Por esta idea de que no había renovación de los cargos, al no haber concurso, los cargos eran vitalicios, y por supuesto esto implicaba que no se renueve las acreditaciones, los conocimientos, los cursos, bueno, y los profesores, nada, no tenían ninguna, ¿cómo decirlo?, obligación a renovar sus conocimientos para dar cuenta de su idoneidad en el cargo. Con el régimen cuartelario, el manifiesto lo que denuncia justamente es que la universidad se había convertido en un espacio de control y disciplinamiento, contrario a esta idea del espíritu libre, la crítica, la reflexión, ¿sí? Y por último lo dice con nombre y apellido la necesidad de reformar los estatutos que la ley Avellaneda había exigido que ya fueran reformados en la década del 80 y 90, de 1880 y 1890, en función de esa nueva ley que era la ley Avellaneda. Acá hay una cuestión, la ley Avellaneda era una ley bastante avanzada respecto, por ejemplo, al tema de la apertura de los concursos, de la autarquía en el funcionamiento de los consejos, incluso en las cuestiones de financiamiento es bastante avanzada, ustedes la pueden leer a la ley, yo ya se las dejé en PDF. Lo que pasa es que esta propuesta de ley se modifica fuertemente cuando se la vota finalmente, ¿no? En 1885, y se cambian muchos de los elementos más progresivos que esta ley tenía, ¿no? Bueno, los antecedentes, como ya muchos de ustedes fueron trabajando en el foro, tiene que ver con un proceso de expansión de la participación democrática y de cuestionamientos a esto que Natalio Botana va a llamar la república restrictiva, ¿no? Porque, a ver, acá ocurre algo muy interesante. Esta república es dual. Por un lado es una república abierta en cuanto a la libertad de comercio, la expansión del crecimiento económico, la capacidad de los ciudadanos de garantizar ciertos derechos civiles básicos. Pero por otro lado, la cuestión política está fuertemente restringida. Por eso dice él, convive con esta idea de la república restrictiva, ¿no? Y eso en un proceso de ampliación y crecimiento social resulta un poco contradictorio que el voto esté sumamente restringido, que haya fraudes, que haya proscripción de partidos políticos, persecución de dirigentes. Entonces, en este momento es que se empiezan a ampliar las discusiones. Recuerden que el radicalismo incluso arma 3 insurrecciones a lo largo de todos los gobiernos conservadores, insurrecciones violentas, ¿no? Con personas muertas, justamente para exigir, bueno, una ley de comicios libres, transparentes, universales, con voto secreto y obligatorio. Entonces, bueno, a la luz de estos reclamos sociales, también van a ir radicalizándose las posturas de otras instituciones que buscan también un proceso de democratización. Una de ellas, las universidades, ¿no? Que había sido testigo de este dinamismo y este crecimiento acelerado de la sociedad agroexportadora, ¿no? Así que bueno, en este marco se desarrolla esto. Entonces, acá lo que sostienen Arati y Mariño es que la Universidad de Córdoba contrasta con la experiencia de otras universidades, como la Universidad de La Plata y la UBA, que a lo largo de diferentes reivindicaciones y luchas que van haciendo desde inicios del siglo XX, por ejemplo, la UBA tiene antes su federación universitaria, antes que la UNC, ¿no? Habían logrado, avanzado en ciertas reformas a los estatutos que implicaban formas de cogobierno, incluso alguna elección por concurso, ¿sí? Frente a esto, la Universidad de Córdoba se sentía rezagada, dominada por esta ortodoxia y por los intereses de este burocratismo que justamente impedían el acceso de nuevos profesores, una vinculación más estrecha de universidad
con la sociedad, y algo muy importante, erigirse en el centro del desarrollo del conocimiento y la investigación para la sociedad, ¿no? Bueno, acá algunos principios que ustedes también ya fueron nombrando en los foros, que son muy interesantes, pero sobre todo hay varios, ¿no? En esa declaración, ¿no? En esa proclama. Pero me parece que tres son los más importantes. Por un lado, el cogobierno y la autonomía universitaria. Autonomía tanto del presupuesto nacional, que es una forma de control por parte del Ejecutivo, autonomía respecto a las decisiones políticas del Ejecutivo Nacional, y la manera de garantizar esta autonomía era justamente el cogobierno y los concursos docentes y la libertad de cátedra. Es decir, la universidad lo que pide es la posibilidad de autorregularse y designar sus propias autoridades y sus propios cuerpos docentes, ¿no? Sin tener que pasar por la última palabra, el Ejecutivo, ¿no? Entonces, esto iba a garantizar la imparcialidad, la pluralidad de opiniones, la idoneidad de los profesores, porque exigía el actualizarse permanentemente para poder estar a cargo de esas cátedras, ¿no? Y por último, una cuestión importante que era el tema de la vinculación social de la universidad con el conjunto del resto de las instituciones, ¿no? Esta era importante frente a un contexto donde, bueno, la ciencia aparece fuertemente como la base del desarrollo de las sociedades, y bueno, la universidad consagra en este sentido el lugar por excelencia para el desarrollo de la investigación y la extinción con la sociedad, ¿no? Bueno, en este sentido, el impacto de la reforma implicó la ciudadanía política dentro de las universidades para los estudiantes, ¿sí? A través de los distintos claustros y de la participación de estos claustros dentro de los consejos directivos y superiores. Por otro lado, garantizó la creación de centros de estudiantes por facultades y la federación universitaria, que en otras universidades ya existía previamente, ¿no? La reforma también garantizó la elaboración de estatutos universitarios, no solo en Córdoba, en otras también, posteriormente, que conculcaban, de alguna manera garantizaban estos derechos alcanzados. Y además, legitimó esto que les decía a las universidades como lugar central del desarrollo y la investigación científica, ¿sí? Ahora, algunos límites de la reforma. El primero tiene que ver con la gratuidad, ¿sí? Nunca se pone en duda el tema de la gratuidad de la universidad. Esto recién se va a lograr durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón en el 49, ¿no? Donde además se crean las universidades obreras, luego universidades tecnológicas, y se da la gratuidad para el acceso a la universidad. También en un fuerte proceso de control de las universidades por parte del gobierno peronista, eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Digamos, para ver los matices, ¿no? No siempre todo es tan positivo ni tan negativo, hay matices. Y por otro lado, otro problema es que, bueno, estos logros alcanzados por la universidad, ¿no?, implicaron después retrocesos, intervenciones, remoción de autoridades, cosas que la misma reforma de alguna manera jamás podría haber podido anticipar. Y respecto a la vinculación con los trabajadores, muchas críticas tienen que ver con que, bueno, se convirtió en un reclamo de clase media, por eso ponen los autores medio pequeño burguesa, ¿no? Y faltó ahí estrechar vínculos con otros reclamos sociales, sindicales, ¿sí? Incluso agrarios, de algunos sectores agrarios, como puede ser los medianos, pequeños chacareros, que en esta época existían, ¿no? Entonces, en este sentido también delata un poco la cuestión de clase. Por ejemplo, esto tiene que ver con la discusión por la gratuidad, ¿no? La reforma nunca se propone el tema de la gratuidad, porque tampoco puede ver más allá de esta cuestión, ¿no? De clase, digamos, del acceso. Entonces, bueno, es como para tenerlo presente. Y ahí algunas fotos para que ustedes después revisen sobre la reforma. Bueno, espero que les haya servido. Después ustedes pueden revisar este presi y lo estaremos sin duda discutiendo y leyendo en los foros. Que tengan un buen inicio de semana y ya saben, a vuestra disposición en los foros de consultas
Que estén muy bien.